está fría, ¿sí, en verdad? ¿Cómo está mi gente que brilla como el sol? Bienvenidos aquí a un nuevo amanecer en Mount George. Mi nombre es Jorge, pero en Japón me dicen Yoji. Estamos aquí en la estación de Hinata-Wada, en el vecindario de Ome, a las afueras de Tokio. Y hoy vamos a subir las montañas de alrededor. Así que acompáñenme. Por cierto, este vecindario de Ome es donde llevo viviendo por más de 2 años. Y algo que siempre me ha causado problema, que yo supongo que es algo que tienen muchas personas, es el típico dilema del habitante. Me lo acabo de inventar esa frase, no tengo idea si se dice así o no, pero seguro que van a entender a lo que me refiero cuando lo mencione. Y es que yo llevo subiendo montañas desde ya hace más de 8 años. Y siempre me llamaba la atención poder estar cerca de alguna zona que fuese montañosa, más cerca de la naturaleza, tener un río al frente mío. Siempre viví en la ciudad, siempre estaba rodeado de edificios. Ya 2 años atrás me dio esas ganas de poder, por fin, irme a una zona un poco más relajada. Yo sentía ya que me estaba cansando mucho la ciudad. Me estaba estresando bastante y quería algo un poco más relajante. Y ahí donde llegó el dilema. Lo que siempre quería, el objetivo principal por el cual me mudé para esta zona es para poder caminar mucho más que antes los alrededores, poder tener una montaña más cerca de mí, así no tener que estar tomando trenes de 2 horas o 3 horas para estar acercándome a la montaña más lejana posible para poder subirla. No, estoy cerca de unas montañas y por fin puedo simplemente un fin de semana ir a subirla, tardarme 2 horas y regresar a mi casa tranquilo. ¿Qué pasa? Pasan los 2 años y nunca me dieron las ganas de pasear. Y ahí está el dilema. Lo que siempre tenía a mi alcance como turista, vivía en la ciudad, iba sin ningún problema como turista, me tardaba mis horas en llegar en tren y lo disfrutaba tranquilo. Ahora que vivo acá, ni me lo pienso. Sé muy bien que tengo montañas aquí caminando, en menos de 10 minutos ya llego a una montaña. Tengo un río al frente mío que literal en 5 minutos ya yo estoy allá abajo. Y nunca, yo creo que en estos 2 años nunca he visitado ese río en verdad. Hoy es el primer día que por fin fui para allá abajo. Y eso, que es normal que en verano siempre haya muchas personas que vayan al río y se tomen un chapuzón. Incluso un amigo mío que vino a visitar Japón en verano, le dio hospedaje en mi casa por unos cuantos días. Y en lo que yo andaba en el trabajo, el día de semana, yo regreso a la casa en la noche, como a las 10 de la noche, y yo veo a mi amigo ahí todo relajado en la habitación de mi casa, tranquilo ahí. Se notaba como que fue de playa. ¿Y para dónde tú fuiste? Para el río que tú tienes allá abajo. Claro, él sí vino a disfrutar el río, que yo llevo viviendo aquí por más de 2 años y yo nunca lo disfruté. Wow. Es que tengo que moverme, literal. Ese es el dilema, literal. Por eso es que hoy tengo que hacer algo. Hoy es el día. Hoy voy a disfrutar las montañas que tengo alrededor. Y si es posible, a final del día, no sé, tirarme un chapuzón en el río, aunque sea pleno diciembre, pleno invierno, a 5 grados. Se supone que debería hacerlo en verano, pero lo podré hacer el año que viene. Así que a disfrutar. Hoy es el día. Pero ya, fuera de bromas, esto es algo que siempre he querido hacer desde hace mucho tiempo. Desde que llegué a Japón siempre me gustó explorar, caminar mis alrededores. Me sentía seguro, caminaba a diario. Yo sentía que caminaba más de 6 horas a diario. O sea, era yo salir de las clases
y de una vez me recorría todo Tokio, ni sabía para dónde yo estaba yendo. Yo caminaba y caminaba y eso era algo que me gustaba bastante. Y quiero hacer lo mismo hoy. Quiero explorar estas montañas que tengo alrededor sin ningún plan en específico. Es verdad que quiero tratar de subir montañas que son un poco más, requieren de un plan, requieren de varios días, que requieren de una ruta un poco más alejada, pero este vecindario donde yo vivo está rodeado de montañas, así que es perfecto para simplemente caminar, recorrer los alrededores y ver la mejor vista que pueda encontrar desde bien arriba. Ok, yo llegué a la entrada de una de las montañas de la zona. Como ven aquí escrito, dice el Monte Hinode y el Monte Mitake. El Monte Mitake fue el que subí en el primer video de este canal. Si no lo han visto, denle un ojo. Y ahora el que voy a subir será el Monte Hinode, que es el que está más cerca. Es verdad que desde esta ruta es posible que pueda llegar hasta el Monte Mitake, pero creo que hoy no me dará tiempo suficiente. Aunque diga 7 kilómetros, probablemente puede que tarde unas 3 o 4 horas del Monte Mitake. Pero hoy quiero mantenerme un poco más cerca de mi vecindario, así que el Monte Hinode es el que está más cerca. Ya ha pasado más de 1 hora y media desde que empecé a caminar. Recién llegué al monte, a la cima Mimuro-yama, que es la intersección desde el parque de ciruelas hasta el Monte Hinode. Tomando en cuenta que me detuve varias veces para hacer unas tomas, unas cuantas fotos, me tardó 1 hora y media, pero normalmente creo que tardaría 1 hora o 45 minutos dependiendo de qué tan rápido vayas con tus pasos. Para los que se pregunten, el listón rosado es para indicar el camino. No es como que sea tan complicado. La gran mayoría de montañas en Japón, muchas son bastante sencillas, están bastante cerca de los vecindarios y es bastante común que muchos residentes las estén subiendo, así que te puedes confiar de que la gran mayoría no son tan complicadas y es bastante difícil perderse. Los caminos son bastante claros. Pero por las dudas, especialmente en días que son un poco más nublados, que ha sido después de tormenta, que es bastante común que varias raíces de árboles estén en el suelo y tal, pues es posible que muchas personas se confundan. Y no solamente eso, también es bastante común que los ancianos, como Japón es un país lleno de gente de la tercera edad, es bastante común ver a ancianos subiendo montañas.
Y eso es algo que me gusta bastante de Japón, porque tienen esa cultura de subir montañas. Es como que al ser una isla rodeada de volcanes y montañas por todas partes, es normal que muchas personas de todas las edades estén subiendo montañas. No podría decirte que sea más de la mitad de la población, pero al menos sí te podría decir que un cierto porcentaje de la población sí sube montañas frecuentemente, y otro gran porcentaje ya es más ahí sí yo creo que es más de la mitad de la población que sí ya es más por paseo, por simple viaje entre amigos y tal. Y para evitar que personas no experimentadas se pierdan, pues los lazos rosados pues son una gran indicación para que se aseguren de que no cojan el camino equivocado. Vale la pena subir esta montaña, aunque me haya tardado unas cuantas horas. La vista del sol es impresionante. Son las 1:30. Qué bueno que no es tan nublado hoy. Le doy a esta vista 10 de 10 en la escala solar. Divinamente incandescente. Me parece irónico porque el nombre de este monte, Hinode, significa amanecer en japonés. Y no hay nada más real que, después de un arduo camino de dificultades y sufrimiento, tratar de superar los obstáculos que siempre te complican, que tu propia salud, tanto física como mental, no es lo suficientemente fuerte para cumplir esa meta, aunque sea muy pequeña, cumplir esa meta que te hayas propuesto a terminar. Aunque gran parte del camino siempre sea muy
muy oscuro, por ponerlo de alguna manera, bastante fácil de entender. Siempre al final del camino habrá un nuevo amanecer.